en el práctico directamente. De acuerdo a lo que terminemos el día de hoy. Yo supongo que están todos en el grupo de WhatsApp que envió el profesor Eric Carrera, ¿no es cierto? El ingeniero Carreras. ¿Cómo estás, Nico? Gracias, Luciano, por responderme. Me dice Luciano que sí, que están todos los 100 y pico dentro de ese grupo. Profe, ¿qué tema vamos a ver hoy? Óptica. Ok. Así se pueden hacer el práctico el viernes. Bien. Porque hay muchos menos. Hoy tenían álgebra, ¿no es cierto? Y el profe faltó. Correcto. Sí, profe. Sí, Bien. hubo algún problema personal, seguro. Bien. ¿Y cuánto? Sí, a los profes nos pasan esas cosas. Es más, yo tuve. ¿Cuánto ingresaron en álgebra aproximadamente? Como 70 perfecto, personas. Mati. Sí. Bien. Bien. Son más o menos. Ahora sí. Álgebra, profe, la clase de recién no tuvimos clase. Bien. 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 Vamos a poner. Últimamente en las clases no llegamos a 80. Es lo que suele suceder cuando va pasando. Sí, eran 200 y van bajando a través del año. Pero Aparte, en este profe, hicieron un sí. nuevo grupo, el que fue el 1K17, que va a la mañana. De ahí sacaron gente del 1K13 al 1K17. Aparte de la gente que dejó o no sé cómo será. Bien. Y lo llevaron a la mañana. Perfecto. Bien. Tengo que ver cuántos quedaron entonces. Bien, perfecto. Bien. Vamos a comenzar, si les parece bien. Ya sean, les voy a pedir a todos, por favor, que pongan legajo, apellido y nombre en el chat. Es simplemente una cuestión estadística para ver cuántos vienen y quiénes vienen. Agradecido a todos por estar hoy aquí en mi clase. Bien. Vamos a tratar de hacer la dinámica. Lo más dinámico que se pueda. Bien. Compartir pantalla. ¿Qué habíamos visto nosotros hasta la clase pasada? Un re rápido. ¿Estás copiando con Vimos. Apenas el que Hago research en el micro prendido. Estoy desactivando los micrófonos que están activados. Creo que ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Óptica. Hacemos un pequeño repaso rápido de lo que vimos en la clase pasada, así ya nos metemos en la clase de hoy. Que, dijimos que era una rama de la física que estudia el comportamiento y las propiedades de la luz. Y cómo interactúa con la materia. El origen de la luz, que puede ser natural, en las reacciones nucleares que se producen en el interior de los astros, o la artificial en cuerpos incandescentes, por procesos físicos o químicos. También vimos que la luz se propaga en forma de onda y en su interacción con la materia, por ejemplo, la absorción y la emisión se comporta como un crepúsculo.
Vimos también que la luz está formada por partículas elementales de provista de masa, denominadas fotones. Mucho más adelante y lo van a entender un poquito más, cuyas propiedades, de acuerdo con la dualidad onda-partícula, explican las características de su comportamiento físico. Se trata de una onda esférica. Ya vamos a ver ondas en poquito tiempo. Acá vemos que tenemos la longitud de onda, la amplitud de onda y la frecuencia. Lo mismo cuando cae una gota, lo mismo pasaba con la frecuencia de las ondas que estudiamos La concha de mi madre, boludo. Los micros. Teníamos un desplazamiento de la onda porque la luz visible en realidad era algo del espectro electromagnético, que en el espectro electromagnético teníamos rayos gamma, rayos ultravioletas, rayos X, microondas, radio M, radio FM, que me han dicho que no estaba, y infrarrojo, ultravioleta, y después están las radiaciones visibles del fotón, pero acá tenemos la longitud de onda de los colores, de cada uno de los colores, ¿está? Violeta, azul, cian, verde, amarillo, naranja y rojo. Los postulados para estudiar la luz era que se propaga en forma rectilínea, puede ir volver el mismo camino. La luz se presenta las mismas características de un medio homogéneo, e isotrópico. Quiere decir que las propiedades son iguales en todas las direcciones del tema isotrópico. La reversibilidad de la luz era que se podía reflejar. Después están los cuerpos luminosos y los cuerpos iluminados, que son los cuerpos en general. Vimos que no podíamos visualizar o ver un objeto si no tenía algún tipo de iluminación, de algún tipo de luz a ese objeto. Según capacidad para dejar pasar la luz, eran los opacos, los translúcidos y los transparentes. Y después la óptica geométrica, física y cuántica. Nosotros vamos a estar en la óptica física, que vamos a ver reflexión, refracción y dispersión. Reflexión y refracción. Sosa Gasparet o Rodríguez Bryan, ¿me puede decir qué entienden por reflexión o refracción? Refracción es lo que refracción es justamente lo que atraviesa un objeto, por lo que yo entiendo. Reflexión es todo lo que obviamente rebota en el objeto y deja emitir algunos haces de luz. Por ejemplo, algo que es de color rojo es solamente ese haz de luz el que refleja, mientras que todo lo demás creo que son los que absorben. Por ejemplo, el color negro no deja, o sea, refleja ningún haz de luz, mientras que el blanco refleja todos. La refracción es lo que lo atraviesa. Perfecto. Entonces, ¿ustedes están viendo algo o no están viendo nada ahora? No, por ahora no se ve. Bien, vamos de vuelta entonces. Fisicalab.com es una muy linda página donde se puede ver varias cuestiones o varios procesos y fenómenos físicos y están muy bien definidos. Ya lo vamos a ver nosotros, pero para verlo rápido acá tenemos una onda de luz, un rayo de luz incidente y una onda reflejada con un ángulo de incidencia y un ángulo
de reflexión. Está. Y esto es reflexión que no cambia la velocidad, sigue siendo la velocidad de la luz, ni su frecuencia, ni su longitud de onda. Y refracción tiene que ver cuando pasa de un medio a otro. Si viene por el aire, el haz de luz, que en realidad es una onda, y pasa a vidrio, la velocidad de B1, ¿cómo va a ser con respecto a B2? Si este medio es el aire y este es el vidrio. ¿Cómo, profe? La reflexión está claro. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, me parece, porque era más fácil. Se reflejaba un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión. La refracción viene por un medio, el aire, y pasa a otro medio, por ejemplo, el vidrio. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, por lo general ahí la velocidad disminuye. Por ejemplo, sé que muchas veces hacen que, por ejemplo, para la parte de la radiación o ¿cómo se llama? Las energías nucleares usan justamente la fusión a través de la velocidad de luz, pero la lograda en el agua, a diferencia de que la lograda en el medio ambiente o obviamente en el espacio es mucho mayor. Bien, creo que en física 2 vamos a ver algo de eso. Pero es buen ejemplo. Entonces, paso de un medio a otro, donde las velocidades cambian. Eso es refracción. Y los ángulos ya son distintos. El índice de incidencia y el índice de refracción son, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción no son iguales, ni acá ni acá. Eso es reflexión y refracción. Pero también puede que tengamos dispersión. Que ahí está el arco iris, como decía el compañero, donde, ahí les comparto, tenemos una luz blanca que pasa por un prisma, este es el prisma de Newton, y se descompone en diferentes colores. Entonces, ¿qué demostró Newton? Que en contra de las creencias de aquel entonces, los colores de las sustancias no provenían del interior de las mismas, sino que se debían a la descomposición de la luz blanca, como dijo el compañero. Entonces, reflexión, refracción y dispersión. Son los tres fenómenos que estudiamos nosotros en física. Gracias por responder, Julián. Jeremías preguntó, pero respondió. Iván. Profe Brian Genio, bueno. Sí, gracias Brian por participar también de la clase. Está bueno que todos participen. Entonces, refracción y dispersión son los tres fenómenos que vamos a estudiar nosotros en física. Según los fenómenos de la luz que estudia, interferencia, polarización y difracción. Ya lo vamos a ver eso. Paciencia. Hoy vamos a ver los tres fenómenos que vimos recién. Óptica geométrica, reflexión de la luz. Y ya empezamos con reflexión. Dice que al iluminar los objetos se produce un complicado proceso físico donde sus átomos son excitados y remiten determinadas longitudes de onda, que es la reflexión. En realidad, es una onda que entra en contacto con una superficie y esa superficie la devuelve al medio. Así representamos la luz, como dos rayos que emanan de un objeto. Y acá tenemos lo que es la reflexión de la luz en sí. Acá hay una fuente de luz, un rayo de luz incidente y un rayo de luz reflejado, donde tenemos un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión.
y en el medio es la normal de la superficie. Este ángulo θ, que ven acá, θi es de incidencia y θr de reflexión. Este es vista en 3D y esta es vista en 2D. ¿Cuál es la principal ley de reflexión? Es que el ángulo de incidencia siempre va a ser igual al ángulo de reflexión. Y la normal de la superficie, el rayo incidente y el rayo reflejado están en un mismo plano. Este es un espejo, supongamos. Este es un rayo incidente y un rayo reflejado. Esta es la normal y los tres están en el mismo plano. Martín, Julián, ¿estás? Sí, profe. Bien. ¿Por qué decimos que está en el mismo plano acá? ¿Y porque la luz es dirigida, digamos, a la misma superficie o...? Cuando yo incido un rayo de luz sobre un espejo, si el espejo Sí. es plano, porque es una reflexión, entonces se refleja. El rayo reflejado, si el espejo es plano, totalmente plano y limpio, ¿sale para la derecha, sale para la izquierda, sale en onda o sale de derecha? Y sale recto el rayo, o sea, sale... Entonces, salir recto, la normal entre esos dos, Nico, ahí te doy la palabra, es en el mismo plano. plano. Ah, perfecto. Nico, ¿habías levantado la mano? No entendí lo último que explicó y el gráfico. ¿Este? Sí, Bien. Acá tenemos una linterna, ponele, que lanza un solo rayo de luz. No vienen de esas, pero es un rayo de luz incidente. Hasta ahí me seguís, ¿no? sí, sí. Perfecto. Choca contra un vidrio, decimos choca, pero en realidad se encuentra como una superficie pulida que refleja ese rayo con un ángulo idéntico al cual incide sobre esa superficie. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, Bien, Nico. Si ese rayo pega en ese espejo, choca, no está bien dicho, en realidad se encuentra con esa superficie pulida y se refleja, tanto el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal que está en el medio de los dos, están en el mismo plano. Eso dice este gráfico. sí. Y la normal, no entiendo esa parte, la normal sería. Sería como la bisectriz de un ángulo. ¿Sabes lo que es la bisectriz? Ah, sí, sí. Es para saber que los dos lados son iguales, Los dos ángulos, divide, los claro. dos ángulos. Este ángulo es igual a este ángulo. Normal es una línea en la cual, al trazar esa línea, me quedan dos ángulos exactamente iguales de los dos lados. En este caso es θ de incidencia y θ de reflejado. Sí, sí, gracias, profe. De nada, señor, para eso estamos. Entonces, el rayo que refleja, el rayo que incide, el rayo que refleja y el normal están en el mismo plano. Hasta ahora nosotros vimos, Nico, y no me acuerdo con quién hablaba recién, con Martín creo, no me acuerdo, vimos que este caso no lo vimos el caso este de la izquierda, donde la reflexión es especular, o sea, es una superficie pulida donde nos permite, o permite que un haz de rayo incida sobre esa superficie y luego se refleje al medio, permitiendo tener un rayo reflejado. Entonces, la que estamos viendo nosotros es la reflexión especular, no la difusa. Estas son
Esto se trabaja en términos aleatorios. Y seguramente vamos a llegar, pero lo que vamos a ver ahora son los ángulos incidentes y los rayos reflejados en distintos tipos de superficies pulidas o espejos. Acá yo podría generar una imagen en el de la derecha. No, estaría como difusa, media, como verse en un espejo con curvas. Se deformaría la imagen. Exactamente. No se podría formar la imagen porque todos los rayos incidentes irían para cualquier lado. O sea, es medio difícil que se forme una imagen. Agustín, disculpame, no te había leído la pregunta. Si el espejo está totalmente oscuro, entonces el rayo reflectado tiene la misma intensidad que el rayo incidente. En teoría sí. Profe, eso iba a consultar, porque Sí. dicen que como en toda superficie que se refleja la velocidad cambia, lo toman como que en teoría es la misma, pero en realidad como que todavía no se sabe la velocidad solamente de ida de la luz, ¿no? A los Tienen como fines la de velocidad estudio, medida. Sí, a los fines de Brian, estudio claro que lo tienen así. a los fines de estudio, ¿qué velocidad tiene la fibra óptica? En teoría creo que la velocidad de la luz, justamente. Perfecto. Por eso la Entonces, recomiendan. por eso, perdón. Por eso Por no eso les siempre recomiendan. recomiendan. Claro, porque es el medio más óptico, más 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 directo. rápido que hay. Ustedes, porque disfrutan la fibra óptica, no saben lo que era los pares telefónicos cuando yo era chico, que había que tener internet por pares telefónicos y viajaba la señal. No, no, mejor no les cuento. Un poco ¿Eso lo que he hacía todo vivido. un ruido raro? Sí, ese. Sí, que era Pero un ustedes robot, ¿no? no sé si habían nacido, creo que no habían nacido. Claro, yo una vez me Sí. pasó que me había llevado un tío mío al ciber y tenía por lo menos un rato hasta que se le conectara de esa forma, que lo que hicieron después con el tiempo los ciber empezaron a dejarlas prendidas las máquinas con la conexión ya lista, porque justamente en ese ciber, como recién arrancaba, claro, le vendían las máquinas, todo supuestamente porque consumía mucho, que esto y lo otro, pero claro, les comían como 20 minutos fácil en la conexión nomás. Exactamente. Porque entonces, a los fines de estudio, Brian, esa reflexión, porque va por las paredes de la fibra óptica, el haz de rayo luz, dentro de la fibra, o la onda. ¿Me seguís, Brian? Claro, sí, dice que va rebotando dentro de las paredes de la misma fibra óptica, que bueno, que es tan Sería, rápido. Sí. entonces, Digo ¿qué que velocidad le ponen? Teórica. teórico, claro, teórico le ponen la velocidad de la luz, que es, bueno, es la constante C. Exactamente. Entonces, teóricamente, esto es lo mismo a esa velocidad de la luz. Todo lo que veamos nosotros en el aire es a la velocidad de la luz. Porque es la luz la que incide sobre, es un haz de rayo de luz la que incide sobre la superficie pulida, y eso se devuelve al medio. No sé si te Bien, muchas respondí, gracias, Brian. profe. Sí, No, de nada. por supuesto. No sé quién me preguntó. Fue el avanzador. Bien, Brian. Está bueno que haga esas preguntas. Alguien hizo otra pregunta antes que Brian y yo, por estar contestando, no lo escuché. Me parece que sí. Bien. Yo sigo, si alguno quiere preguntar. No, yo había Solo levantado la levantó la mano, mano, ¿no? pero me arrepentí. ¿Por qué, señor? No importa. Quería hacer una pregunta, pero ya está, no pasa nada. Pregunta. Voy a ir al, ¿cómo se dice? La imagen
una superficie rugosa, por favor. Acá está, la difusa. Claro, bien. Ahí dijo que no iba a ser posible hacer una imagen, digamos. No va a ser Según que posible, sea la superficie. Te puede claro. quedar una parte, otra no, otras. Claro, eso quería preguntar yo, si no iba a ser posible crear la imagen o iba a haber una imagen difusa. Y es según la superficie, qué tan difusa es. Si es demasiado rugosa, que permita que formar algún tipo de imagen, va a ser una imagen media difusa, por eso se denomina difusa. O puede ser muy difusa. Mientras más, mientras más rugosa sea esto, y no sea tan pulida, va a ser más difusa, y mientras sea más pulida, va a ser menos difusa. No sé, Nico, si te respondo tu pregunta ahí. Oh, sí, sí, está bien, perfecto. Bien. Entonces, los objetos no tienen color propio. Al ser iluminados se produce un complicado proceso físico. Eso ya lo dijimos, son excitados y realmente determinan la longitud de onda. Y entonces, esa longitud de onda es el color que vemos de nosotros a los objetos en sí. Es una respuesta de los objetos a la iluminación, habíamos dicho, o al ser iluminados. Y también dijimos que si estamos en una habitación donde todo estaba oscuro y ningún objeto era iluminado, ¿qué iba a pasar? Iba a ser todo negro o oscuro. No íbamos a ver ningún tipo de objeto de esa habitación. Un tipo de... Los clavos, me preguntan un ejemplo, a ver quién me preguntó un ejemplo para hacer la misma pregunta en el parcial después. Ay, nadie, no, nadie, está todo bien. Creí que había sido uno de... No, pueden ser negros cuando absorbe toda la frecuencia y devuelve negro, Nico. Nadia, si vos ves un clavo eh, tiene una superficie que no es rugosa. Una superficie que, según como esté ese clavo, si vos lo mirás bien, podés ver eh, algún tipo de imagen difusa más o menos dentro del clavito. Si vos pones muchos clavos y te mirás, yo creo que según como estén ordenados, creo que no va a haber poder ninguna imagen tuya arriba de esos clavos, porque esa superficie es una superficie tan rugosa que no vas a poder ver nada. Si esos clavos yo le corto la cabeza y los ordeno y los limo y, y los lijo y los pongo todos juntos, posiblemente eso pueda ser una superficie un poco más pulida y me permita armar una imagen. No sé si nadie pude contestar tu, Sí, tu profe. pregunta. De nada, Nadia. Gracias, Máximo, bienvenido. Entonces, por lo tanto, cuando nos queramos mirar un espejo, el espejo tiene que estar pulido, si no es complicado. Hay muchos objetos que reflejan el color de la fuente luminosa. Hay muchas fuentes luminosas que están hechas para que todos los objetos, de tal manera, para que los objetos devuelvan esa frecuencia. Y las carnicerías trabajan con lámparas con longitud de onda cercanas a rojo, en la ropa, para que ustedes, bueno, cuando compren ropa, a veces van a una vidriera y la ven que es una ropa que dicen, esta ropa, la verdad que está buenísima. Y después se la ponen, salen y pasaron 2 horas y dicen, ¿cómo me compré esto si y parece que no es lo que ustedes compraron?
Y en realidad lo único que está pasando es que la iluminación de ese local donde compraron esa ropa es específica para realzar los colores. Y ustedes cuando lo ven bien azul, bien brillante, y salen y lo ven opaco, y dicen, ¿qué pasó acá? Y es el tema justamente, una bronca, dice Franco, sí, puede ser, lo que uno gasta es una bronca. Pero más bronca te da como se te gastan mal y al tercer lavado ya te quedaste sin pantalón, que puede llegar a suceder. Entonces eso lo van a ver en las casas de ropa. Bueno, vamos a la formación de imágenes en espejos planos. Vamos a lo que nos trae para esta clase. Para construir imágenes en los espejos planos se utilizan los llamados rayos notables. El que incide es este rayo incidente, que tiene tita de incidencia o ángulo de incidencia. Y este es el ángulo de reflexión, que es tita reflejado, y este es el rayo reflejado. Esto es un rayo que si la incidencia es de 90 grados contra la superficie pulida, se refleja sobre el mismo rayo. Eso ustedes no es el mismo proceso, ¿no? Pero nunca han visto a alguien que se ve en las cámaras, una cámara, ves a alguien en una cámara, atrás tiene un tele, con otro tele más chiquito y más chiquito y más chiquito, y ese infinito que van reflejando la imagen en otras imágenes. Bien, pero vamos a este proceso, ángulo de incidencia y ángulo de reflexión. Entonces, para obtener una imagen se necesitan al menos dos rayos notables. Bienvenido, Joel. Estos rayos pueden reflejarse si los rayos reflejados no se interceptan, se deben prolongar y encontrar entonces un punto donde se cruzan. Y entonces, ¿qué pasa cuando nos miramos al espejo? Hay una imagen que está detrás del espejo, que en mi caso generalmente tiene muchos más kilos que el que está delante del espejo, pero bueno, es según el espejo que tenga cada uno. No, hablando en serio, tenemos una distancia del objeto, que es esta, una distancia de la imagen, que vemos detrás del espejo, un espejo, una imagen virtual y una imagen real. Entonces, D sub 0, o D sub O, perdón, no D sub 0, es distancia del objeto. Y D sub I es distancia de la imagen. H sub 0 es la altura del objeto, y H sub I es la altura de la imagen. ¿Cómo va a ser la altura en un espejo plano? ¿Cómo va a ser la altura de ese espejo? De la imagen del espejo. ¿Más chica, más grande o igual? Igual. Igual, porque el plano, es un espejo plano. Entonces, este ángulo de incidencia y de reflexión forma atrás de la imagen, está una imagen virtual donde la altura de esa imagen virtual es la misma altura que el objeto real, la distancia del objeto real es la misma que distancia de la imagen, y objeto e imagen. Menos D sub 0 es igual a D sub I. ¿Por qué pone menos D sub 0? Porque las distancias que van hacia la izquierda del espejo son negativas. Y las distancias de la imagen son positivas. Y H sub 0 es igual a H sub I. ¿Se entendió que la imagen de la derecha son positivas? Nico, levantaste la mano. Profe, supongamos, capaz una pregunta media tonta, ¿no? Pero No hay supongamos preguntas tontas. eh, supongamos que la imagen está al revés, ¿no? O sea, nosotros estamos del lado derecho y la imagen virtual está del lado izquierdo. Nuestra Lo damos vuelta. distancia
claro, nuestra distancia sería DI, no sé cómo seguiría eso, DI, No, o porque nosotros seguiría somos el siendo, objeto. claro, sí, igual, digamos, así mismo cambie de posición, sí, igual. Exactamente. Y las distancias de la imagen son positivas, Nico. Y las de los objetos son negativas. No, la H no sería negativa. No sé quién me preguntó. Uy. ¿Por qué no sería negativa la H, Nico? Porque las H's son hacia arriba, esto es positivo, hacia abajo es negativo. Entonces, H sub 0 y H sub I son las dos positivas. Si estamos Ah, en el pensé eje que de como la I. estaba del lado de negativo, pensé que también iba a ser negativo H. No, porque vamos a suponer que eje Y y eje X. En el eje Y está la altura. H sub I, o altura de la imagen, y altura del objeto, en el eje Y son positivas o negativas. Positivo. Positiva porque van para arriba. Exactamente. Ahora en el eje X, D sub I y D sub 0 tienen igual Son signo negativos. o distinto Positivo y signo. negativo. Distintos signos. Perfecto. Entonces, menos, supongamos que hay 2 metros. Acá hay 2 metros y estos menos 2 metros. Entonces, distancia de la imagen 2 metros. Distancia del objeto menos 2 metros. Menos por menos más, 2 metros igual a 2 metros. Por eso dice menos distancia del objeto igual a distancia de la imagen. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Exactamente. Perdón, no era su cero, era su voz. No tomé la medicación, chicos. Entonces, ¿qué dijimos? Las distancias en el eje X son negativas hacia la izquierda y positivas a la derecha. Igual que el eje X. No hay diferencia. Y en el eje Y, positivas y negativas, hacia arriba y hacia abajo. No hay diferencia entre los signos, entre los ejes cartesianos. Profe, por ejemplo, el reflejo de los paisajes, eso que se refleja en las montañas y el mar, ¿ese sería la altura positiva o negativa o nada que ver lo que te dicen? El reflejo de los paisajes en el mar. ¿Eso no sería una Claro, reflexión? por ejemplo, veo las fotos esas que se ven en las montañas y abajo está el mar y se El reflejan las lago. montañas en el lago, bueno, En el lago. ¿eso no sería Sí. la altura positiva o negativa o sería distancia también? No, porque nosotros lo que vemos reflejado tiene la misma altura. Claro, por eso ahí sería altura positiva y negativa. No hay altura negativa. Si me das un ratito, ahí lo vemos con gráficos un poquito más abajo. Sí, sí. Matías, ¿estás ahí? Matías Polisi. Sí. No, pues ya Bien. entendí la pregunta, ya está. Ya entendí, ya entendí. Perfecto. Bajamos entonces. Pero él lo explicó así que ya lo entendí. Perfecto. Entonces, la imagen virtual y el objeto se encuentran en la misma distancia del espejo. Por ahora, vamos al espejo. Nosotros nos estamos mirando a un espejo y la misma distancia real entre el espejo y mi imagen es la misma distancia virtual, perdón, entre yo y el objeto es la misma que entre el objeto y la imagen que está en el espejo. Entonces, la imagen virtual y el objeto se encuentran a la misma distancia que el espejo. Este es un rayo, perdón, es un rayo incidente y un rayo reflejado, ángulo de incidencia y ángulo de reflexión, alfa y beta, distancia del objeto, distancia de la imagen. Objeto y objeto prima, que sería la imagen. El ángulo de incidencia, o sea, tita de incidencia y tita de reflexión, son dos ángulos iguales a que una normal. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo, y si no, que alguno levante la mano, porque si no se va a perder datos.
alfa y tita sub i son alternos internos. Alternos internos son cuando hay dos líneas paralelas, una línea que las cruza, y estos son ángulos alternos internos. Y ángulos correspondientes, beta y tita de reflexión. Beta y tita de reflexión. Son correspondientes, ¿por qué? Porque acá hay dos líneas paralelas y acá hay una línea que cruza dos líneas paralelas. Acá se forma un ángulo y acá se forma otro y son dos ángulos iguales. Si hubiera otra línea acá y hubiera otro ángulo, sería también igual a tita de reflexión y a beta. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Genial. Por lo tanto, alfa es igual a beta. ¿Por qué alfa es igual a beta? Porque alfa es igual a tita sub i. ¿Y tita sub i a qué es igual? Al ángulo De reflexión. ¿Y el ángulo de reflexión a qué es igual? A beta. A beta. Entonces, alfa es igual a beta. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Si tienen alguna duda, me van levantando la mano. Entonces, tangente de alfa, si son dos ángulos iguales, va a ser igual a tangente de beta. Hacia la izquierda las distancias son negativas, hacia arriba las alturas son positivas. Tangente de alfa es igual a altura sobre menos distancia del objeto. Tangente de alfa es igual a altura sobre menos distancia del objeto. ¿Por qué pongo menos distancia del objeto acá, Matías Polisi? ¿Cómo lo pregunta, profe? ¿Por qué pone negativo acá? Nicolás Amaya de Gonzalo. Porque es negativo. Porque de Porque sub de O, cero va para la izquierda de O o de cero. claro, entonces es negativo, pero le pone negativo porque este número es negativo. Si esto es 2 metros, acá es menos 2 metros. Menos 2 metros por el signo menos que está acá, me va a dar positivo. Y ahí voy a tener una tangente positiva. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Este número hacia la izquierda es negativo. Si no lo multiplico por menos 1 o por menos, no va a pasar a ser positivo. Emilce Robles, ¿estás? ¿Nadia o Gisela? Sí, profe. Bien. Nadia se quedó, Emilce y Gisela no están. Vamos. ¿Vos entendiste, Nadia, por qué es negativo este número, este denominador? Porque está en la parte izquierda. Bien. Este está en la parte izquierda. Sí. Pero este menos no es porque este está en la parte izquierda. ¿No porque el número es negativo? No es porque está Es calculando porque este es alfa, negativo. ¿Perdón? no es porque está calculando la tangente de alfa y alfa está en el lado izquierdo, por eso la D es negativa. Si fuera beta, sería positiva. Perfecto. Pero lo que intento explicar, a ver si entienden el concepto, es que Porque este menos el número ya es es para negativo. corregir la negatividad de la distancia del objeto. O sea, se necesita que Pero sea tendría positivo y igualdad, por eso está ¿no? ese signo ahí. Exactamente. Este signo menos es para tener una tangente positiva, para que multiplicado por el menos de este número me dé positivo y sea igual a tangente de beta. ¿No? A repetirlo, por favor. Hasta ahora, ángulo de incidencia y reflexión eran iguales, ya se lo sabemos. Esto, como son alternos e internos, no son iguales, y estos son correspondientes, son iguales. Por lo tanto, alfa y beta son iguales. Tangente de alfa igual a tangente de beta. Hasta ahí creo que todos entendieron. Si no, que levanta alguno la mano. Sí, sí. Bien.
si yo pongo H, ¿está? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si yo pongo H sobre distancia del objeto, este me va a dar positivo o negativo si no tuviera este signo menos acá. Negativo. Negativo, profe. Esto me daría negativo porque este número es negativo. Entonces, tengo que poner este menos para que esto me dé positivo y sea igual a la tangente que también es positivo. Ah, entonces si D Bien. sub O D sub 0 es menos 2, le tenemos que poner el menos para que sea 2. Claro, si H fuera 1 metro y D sub 0 menos 2, acá sería 1 medio. Claro, es para que cambie el símbolo de la distancia, no es que ya es el número, el símbolo de la distancia. Exactamente, es para que quede positivo porque este ya es negativo. Sería Ah, bien. 1 sobre menos 2 sería 1 medio. Tangente de alfa. Y tangente de beta sería 1 sobre 2 porque es positivo. Y 1 medio quedaría 1 medio. Si no tendría este signo menos, quedaría 1 sobre menos 2. Que es distinto a la tangente de beta que sería 1 sobre 2. Por eso es este signo menos. Profe, ¿Alguno le quedó una alguna duda con consulta. esto? Sí. Si D fuera 0, ¿cómo se haría? Ahí no podrías, no habría ningún tipo de incidencia. Porque estarías dentro del espejo. Estaría dentro del espejo. Sí, estaría pegado, sí. No tendrías ángulo de incidencia. Te irías al infinito. A ver. Estaría en otra dimensión. Menos D sub 0 igual a D sub I. La distancia de imagen igual a menos distancia del objeto. O como dijo un compañero recién, el valor absoluto de ambos es igual. Bien. ¿Qué es la magnificación lateral? Uy, estamos. Se nos va la hora. M es igual a H sub I sobre H sub O. Entonces, la magnificación lateral de M en espejos planos es igual a 1. También la vi. Bueno, por eso puse mi otra razón. Entonces, en espejos planos, la magnificación lateral es igual a 1. La imagen virtual es detrás del espejo. La imagen es derecha. O sea, yo me miro un espejo y es la misma imagen que veo. No me veo dado vuelta. Salvo que haya salido mucho, no, mentira. Entonces, cuando estoy frente al espejo, me veo en la misma dirección vertical. El tamaño es igual. La distancia mía y del espejo es la misma que la imagen que está detrás. Y lo único que se invierte, mi derecha no es la misma derecha de la persona que está del otro lado del objeto. Se invierte en derecha e izquierda. ¿Se entendió espejo plano? Plano, plano. Un índice de incidencia, un índice de refracción, una normal, una imagen que está detrás, la imagen es exactamente igual, la distancia mía y del espejo es la misma que la del espejo y de la imagen. Y eso es espejo plano. Si hay alguna duda, levanten la mano o pueden hablar directamente por el micrófono. Vamos a hablar ahora de espejos esféricos. Fíjense que tiene una casqueta de esférico, hay un foco, ¿está? Que es, lo vamos a llamar, acá hay un rayo de luz, hay un eje central en ese espejo esférico, y ese rayo de luz incide y pasa por el foco
que está en el medio del espejo esférico. Y acá se le denomina centro de curvatura. ¿Qué es esa C? Centro de curvatura de cara a Brian. ¿Vos, Brian, hablabas recién del C del centro de curvatura o me pareció? La verdad que yo no me acuerdo. No, estamos hablando de otra No, cosa. no, profe. Debe ser velocidad de luz. Entonces, hay un centro de curvatura porque es un centro que si hubiera una esfera, ese sería el centro de curvatura de esa esfera, o la circunferencia de Es a esa donde esfera. todas las luces reflejan, convergen en un solo punto, ¿verdad? El centro de curvatura, Claro, cuando la luz refleja en un espejo de esa especie, todas las luces siempre convergen en un punto específico. Ese es el depende de foco, dónde me parece. depende de dónde esté el foco, y eso es lo que vamos a ver ahora. Son superficies lisas y brillantes con forma semiesférica, es un Bien, espejo esférico. Si las superficies reflectantes se encuentran en la cara interna de la semiesfera, el espejo se denomina cóncavo. Y si no, se denomina convexo. Entonces, a ver, el espejo cóncavo es este. Acá tengo el centro de curvatura. Acá está. Perdón. El espejo Bien. cóncavo es el que te da vuelta la imagen. Depende de dónde esté la fuente. Ya en 2 segunditos vamos a ver todos los casos que hay. Cuándo te la da vuelta y cuándo no y todo eso. Ya, lo que sigue abajo. Foco, punto medio, entre el centro de curvatura está y el vértice del espejo. Este es el foco. Entonces, el centro está, o el centro de curvatura es si esto fuera una esfera. El foco es el punto medio entre el vértice y el centro de curvatura. Lo mismo pasa con los espejos convexos, nada más que los tomamos del otro lado. Foco y centro de curvatura. Recuerden que en convexo va del lado derecho. Pero tranqui, vamos a ver caso por caso. Este es el foco en un espejo. Vienen los rayos y se reflejan. Está en un foco. Ese sería un caso ideal. Pero no es lo que vamos a ver en esta materia. Vamos a hacer un poquito más. El eje óptico está acá atrás. Y acá hay un foco virtual en el convexo. Está en los cóncavos, que es el que está acá arriba, y el convexo, que es el que está acá abajo. Bien. Algunas reglas. Se considera que la luz incide sobre el sistema óptico por su izquierda, propagándose hacia la derecha, salvo que se indique lo contrario. El vértice B de la superficie esférica se toma como centro de un sistema de referencia cartesiano habitual, XY. Se denomina espacio objeto al situado a la izquierda de dicho vértice y el espacio imagen al que queda a la derecha. Es lo mismo que el espejo plano, nada más que es cóncavo. Se establecen como signo negativo todas las distancias situadas a la izquierda y signo positivo a la derecha. Las positivas arriba y las negativas por abajo. Entonces, distancias negativas y positivas. Y magnificación lateral entre la imagen y la distancia del objeto. Imagen derecha es positiva, imagen invertida es negativa. Ya vamos a llegar ahí. Si la distancia de la imagen es mayor que la distancia del objeto,
Yo estoy en un espejo 1 metro, cóncavo, pero veo la imagen a 10 metros. ¿Cómo va a ser el tamaño de ese objeto? ¿Más chico? Perfecto, nadie, pero no sé si lo entendieron. Estoy en el segundo caso ya, ¿no? Vamos con el primero. La distancia de la imagen es mayor que la distancia del objeto. Pero se entiende más cuando la distancia de la imagen es mucho menor que la distancia del objeto. Entonces, si el valor absoluto de m es menor a 1, quiere decir que la imagen tiene menor tamaño que el objeto. Porque la distancia de la imagen es mucho mayor que la distancia del objeto. O sea, vamos de nuevo. Si la distancia de la imagen es 10 metros y la distancia del objeto es 1 metro, ¿cuál es más grande, el objeto o la imagen? A uno lo veo 1 metro y lo otro lo veo a 10 metros. La El metro distancia. la ve más, el objeto más grande. El objeto va a ser más grande. Gonzalo, Nico, ¿estás? O dice, Marco, levantaste la mano. Sí, estoy. Sí, profe. Claro, el lente se transforma en un... Lo que pasa es que es un lente, claro, es como que... En realidad las imágenes están hechas de esa manera, siempre solo fotografía. Pero el lente hace un efecto parecido a este. A ver si lo entendemos un poquito más acá abajo. Rayo notable en espejo cóncavo. Puede ser que el objeto, si viene el haz de rayo por aquí, este incide y pasa por el foco. ¿Esto qué es? El centro de circunferencia, si esto fuera un objeto esférico. Rayo focal es aquel que pasa por el foco y se transmite en forma paralela al medio. Vimos. El que va en forma directa o recta se refleja hacia abajo, pasa por el foco. El que pasa por el foco se transmite en forma paralela al eje principal, se refleja en forma paralela. Y si incide en el vértice, es como si fuera justo en el vértice. ¿Cómo va a ser el espejo? Plano, se supone. Es como si fuera un espejo plano, justo en esa partecita es plano. Entonces va a ser un ángulo de incidencia, un ángulo de reflexión, y van a ver, el ángulo de reflexión e incidencia van a ser iguales y es como si fuera un espejo plano. Pero es uno cóncavo, lo que pasa es que justo da en la parte plana del cóncavo. Si pasa por el centro de la curvatura, es como si se reflejara directamente. Se refleja sobre sí mismo. Formación de imágenes en espejos cóncavos. Para obtener la imagen en un espejo esférico se dibujan al menos 2 rayos notables en el mismo punto, emergentes desde un mismo punto del objeto. Entonces, acá está el centro de curvatura, lo que me preguntaban, ¿qué imagen se forma en un espejo cóncavo? Entonces, acá el objeto está a mayor distancia que el centro de curvatura. Entonces, ese objeto, los haces de que salgan de ese objeto y tengan incidencia sobre este espejo cóncavo, van a formar una imagen
está como una imagen real porque sale del espejo. No entendí, pero. ¿No entendió? No, justo lo último. Es una imagen real que sale del espejo. Hasta ahí estamos todos claros. O sea, ese espejo, estamos lejos del centro de curvatura, más lejos que la distancia del centro de curvatura del vértice. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Mi imagen se va a reflejar en este espejo y va a ser una imagen invertida. ¿Por qué va a ser una imagen invertida? ¿Ustedes se acuerdan? Que acá la magnificación de la imagen era menos distancia de la imagen sobre distancia del objeto. Si era negativa, la imagen estaba invertida. Si era positiva, era de derecha la imagen. Si el absoluto era mayor que 1, imagen mayor tamaño del objeto y menor que 1, menor tamaño del objeto. Vamos a este ejemplo, que es el primero que vimos nosotros. La imagen, el espejo me da una imagen. D sub I está hacia la izquierda. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Y D sub O está hacia la izquierda también. Entonces, ¿qué signo tienen D sub I y D sub O? Todo negativo. Negativo sobre negativo queda. Positivo. Entonces, ¿cómo queda el M? Negativo. Queda negativo y al ser el M negativo, la imagen es invertida. Sí. Cuando Entendí. Gracias. ¿Perdón? No, que sí entendí. Ah, perfecto. Lucas Monticone o Rubén Colazo están. Sí. ¿Entendieron por qué la imagen es invertida? Lucas, ¿tenés micrófono? ¿O Pablo López? Sería por las D, profe, ¿Perdón? que es invertida. Sería porque como los dos están en el lado izquierdo, las dos son negativas, entonces va a ser invertida, porque la M va a ser negativa. Exactamente. ¿Y me podés explicar por qué M es menor que 1? Ahí no me perdió. M es distancia de la imagen sobre distancia del objeto. ¿Cómo es la distancia de la imagen con respecto a la distancia del objeto? Menor. Bien, Juan. Bien, no sé quién me contestó ahí. La distancia de la imagen con respecto a la distancia del objeto, supongamos que sean, este sea 1 y este sea 5 o 4. ¿Un quinto es menor que 1? Sí, profe. Entonces, M es menor a 1. Por lo tanto, la imagen que se va a reflejar en ese espejo cóncavo no solamente va a ser invertida, sino que va a ser menor. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, bro. ¿Alguien tiene alguna duda? Acá se refleja. Sí, se refleja esta línea y se refleja esta línea. ¿Son dos Profe, reflejos de lo mismo? ¿Perdón?
Son dos reflejos de lo mismo. Del mismo objeto, claro. Este emite las ondas de emisión de este objeto, de luz visible, rebotan contra este espejo cóncavo y sale una imagen real invertida porque la m, distancia de la imagen y distancia del objeto, tiene el mismo signo, queda positivo y queda negativo porque tiene la multiplica por un menos, y hacer m menor que 1 es una imagen menor al tamaño real. ¿Alguna otra pregunta? Eso es cuando el objeto está ubicado a mayor distancia que el centro de la curvatura. Vamos ahora cuando el objeto está ubicado en el centro de la curvatura. ¿Qué problema, no? Entonces, la distancia del objeto es igual que la distancia de la imagen. Porque está en el centro. Exactamente. Acá tengo el objeto y en el centro de la curvatura se va a formar la imagen. Entonces, la imagen que me devuelve ese espejo, por eso me preguntaban ustedes si era real, si era invertida, si era mayor, si era menor, y eso depende de dónde está ubicado el objeto frente a ese espejo cóncavo. Entonces, D sub I es igual a D sub O. D sub I es igual a D sub O. Entonces, ¿cómo son las D sub I y D sub O? Si las dos distancias son iguales, entonces el cociente es igual a 1. Exactamente. Entonces, M, si es igual a 1, ¿va a ser mayor o menor que la imagen? Dijimos que si era menor que 1 es de menor tamaño y si es mayor a 1 es de mayor tamaño. Va a ser de igual tamaño. Igual. Va a ser de igual tamaño, exactamente. ¿Y cómo son? ¿Negativas las dos? ¿Distancia del objeto y distancia de la imagen? Sí, las dos son negativas. Sí, para que dé el positivo. Son negativas porque este es el eje XY, acá está el vértice. No sé quién me dijo para que dé positivo. Yo. No en este caso. Acá está el vértice XY. D sub I y D sub O, ¿cómo están con respecto a las X? Negativo. Entonces son menos 2 sobre menos 2 da 1 positivo porque es negativo y negativo. Pero acá hay un menos, por lo tanto M va a ser negativa y si M es negativa, la imagen va a ser invertida. ¿Alguna duda con este? No, profe. Vamos con el otro. El objeto ubicado en la curvatura y el foco. Entonces, fíjense que la imagen va a estar más lejos que el foco, que el objeto, perdón. Porque se va a formar atrás del objeto. El objeto emite señales, ondas electromagnéticas que forman luz visible sobre este espejo cóncavo, se reflejan y forman la imagen detrás del objeto. En realidad, forman la imagen. Sale una imagen del espejo, es una imagen real porque se forma una imagen. ¿Cómo están D sub O y D sub I? ¿Qué signo tienen si este es el eje cartesiano? Negativo. Negativas. Negativo los dos, porque este es el eje cartesiano, por lo tanto va a ser X negativa y X negativa. Acá está el vértice y el eje cartesiano. Negativo por negativo me da positivo, porque al tener el signo menos, la M me da negativa. Y si la M me da negativa, ¿qué quiere decir? Que la imagen es invertida
o es derecha? Invertida. Invertida. Cuando la M es negativa, la imagen es invertida. Profe, De su... Perdón. ¿Hay algún caso de que la imagen no sea invertida? Ya por lo que veo que todos los valores están dando negativos. Sí, sí, ¿Hay si, algún- si me tenés paciencia un poquitito, ya llegamos a los casos. Ah, ok, listo. Entonces, la imagen, como los dos son negativos, la máquina es invertida, M es mayor que 1 acá. ¿Por qué? Porque la distancia de la imagen, ¿cómo es con respecto a la distancia del objeto? Grande. Negativo. Entonces, al ser mayor la distancia de la imagen que del objeto, M va a ser mayor que 1. Por lo tanto, la imagen es de mayor tamaño. Al ser M mayor que 1, la imagen es de mayor tamaño. Objeto ubicado en el foco. La imagen no se forma. ¿Por qué no se forma? Porque no se pueden intersecar o intersectar las imágenes, los, no hay imagen que se forma. Acá la pregunta del compañero. Objeto ubicado entre el foco y el vértice, acá, que es este ejemplo que vemos acá. La distancia del objeto ¿cómo es con respecto a la distancia de la imagen? La distancia del objeto es negativa y la de la imagen es positiva. Por lo tanto, me va a dar acá negativo con negativo, M me va a dar positivo y la imagen va a ser derecha. La distancia de la imagen es mayor a la distancia del objeto. Por lo tanto, M va a ser mayor que 1, por lo tanto va a tener mayor tamaño y va a haber una imagen en el espejo. Bien. Vamos con los espejos convexos. Fíjese acá un espejo convexo. Viene el haz de rayo y se refleja hacia arriba. Se puede reflejar de esta manera, incidir y salir paralelo al eje. Va directo al rayo focal. Si en el vértice se produce lo mismo como si fuera un espejo. Si va con dirección al centro de la curvatura, se refleja, va y vuelve, se refleja sobre sí mismo. Y vamos a la formación de la imagen en espejos convexos. Este es el objeto. Tenemos una distancia de la imagen y una distancia del objeto, en el cual una pregunta a ver si entendieron el tema anterior. Aguanten 20 minutitos más que ya vamos a terminar. Catalina, nos vemos. Perdón, Catania y Franco. Franco, nos vemos. 20 minutos y yo los libero. Como sea, los libero. Aguántenme. En todos los ejemplos anteriores, el único ejemplo donde nosotros vemos nuestra imagen en el espejo es este, de esta manera, de forma derecha. Pero vamos con esta, así no me demoro tanto. Si no me van a cobrar. Entonces, acá D sub I es
menor que de su voz. O sea, la distancia de la imagen es menor que la distancia del objeto. Por lo tanto, m es menor que 1 y la imagen es menor, como ven acá. Este es el vértice y acá está el eje cartesiano XY. Uno es positivo y otro negativo. Queda negativo. Perdón, positivo y negativo, negativo por negativo da positivo, por lo tanto la imagen es derecha y es de menor tamaño porque es menor a 1. Esto es como si fuera un espejo circular. Acá tenemos un ángulo alfa, el seno, el coseno, el arcoseno, la tangente. Tengo un objeto y un objeto primo donde se forma la imagen y acá está el centro de curvatura. Acá tengo un índice de incidencia y uno de reflexión. Y como los ángulos internos es igual a 180 grados, alfa más 2 por tita sub i más 180 menos tita me va a dar 180. Y lo mismo pasa con beta porque es el mismo ángulo. Perdón, O, P, O prima, C, P, O prima. Entonces, tita sub i más 180 menos tita igual a 180 grados. Si despejo y reemplazo, acá me va a dar h menos distancia del objeto más h sobre distancia del objeto más h sobre distancia de la imagen igual a 2h sobre r. ¿Por qué? Porque igualé a tita, igualé las dos ecuaciones. Acá me queda despejando, me queda tita igual a alfa más 2 por tita sub i igual a tita menos beta. Si saco factor común, la ecuación de los espejos esféricos es 1 sobre distancia del objeto más 1 sobre distancia de la imagen es igual a 2 por radio. 1 sobre distancia del objeto más 1 sobre distancia de la imagen es igual a 2 por el radio. Y la distancia focal tiene que ver cuando la distancia del objeto tiende a infinito. 1 sobre infinito es 0, entonces me va a dar acá en esta ecuación, la trasladada acá abajo, 0 más 1 sobre la distancia de la imagen igual a 2 sobre r. Entonces, F, que es la distancia focal, va a ser igual a R sobre 2. O radio va a ser igual a 2 por distancia focal. O si no, 1 sobre distancia del objeto más 1 sobre distancia de la imagen va a ser igual a 1 sobre distancia focal. Cuando se ubique en el foco, dijimos que 1 sobre distancia, 1 sobre distancia del objeto más 1 sobre distancia de la imagen igual a 1 sobre distancia focal. Quiere decir que la imagen no se forma. ¿Por qué? Porque la distancia de la imagen tiende a infinito y 0. 0 es igual a menos 1 sobre f más 1 sobre f da igual a 0. Utilización de espejos esféricos, en seguridad en las esquinas, los espejos de los autos, los comercios, para ver para los detalles personales, y esa es Profe, una pregunta. Sí.
Siempre cuando el objeto está situado en el foco, nunca se va a representar, ¿verdad? Porque los rayos no pueden pasar por el mismo foco. No se reflejan por el Exactamente. foco. Ah, La ecuación te da 0, por lo tanto no tenemos ni imagen. En ninguno de los dos espejos. Bien. Ya nos vamos. Tengo que llegar a una partecita. Profe, perdón, no encontré el PDF ese. ¿Está en la UE? Sí. Y ahora voy a poner este otro. En teoría está. Si no, lo pongo ahora. Bueno, gracias, profe. A usted, señor. De paso, se puede avisar si está o no está. Bien. Refracción de la luz. Es cuando una luz incide sobre viene sobre un medio, incide sobre la superficie de otro medio, como el aire y el agua, y ese haz de rayo se produce una refracción. Entonces, en la refracción cambia la rapidez en que se propaga ese rayo por ese medio. ¿Por qué? Porque la frecuencia que tiene en el aire no es la misma frecuencia que tiene el haz de rayo de luz en el agua. Acá tienen varios ejemplos. La refracción son fenómenos muy comunes. Tenemos una onda incidente, una onda reflejada y una onda refractada. Si tengo una montaña acá y yo estoy mirando por acá, va a haber una onda reflectada en el agua, una onda reflejada, y eso es lo que veo yo en la superficie de un lago, la montaña que está atrás. Del 100% de la energía, una parte se refleja y otra se refracta. Índice de refracción absoluto. La luz alcanza como se empieza el vacío, que C. Cuando pasa otro medio transparente, se refracta y ya tiene otro valor. Por lo tanto, esta N es eta, en la letra griega eta, parece una N, se dice índice de refracción absoluto, que es la velocidad de la luz, o sea, del vacío, sobre B, que es la velocidad en el nuevo medio. Y nosotros tenemos este índice de refracción absoluto eta en diferentes materiales. Vacío, agua, acetona, alcohol etílico, solución favorita, cuarzo, glicerina, vidrio, cloruro de sodio, polietileno, diamante. Entonces tenemos, es la comparación de la rapidez de luz entre dos medios distintos en el vacío. Tenemos eta 1 C sobre B1, que es, y eta 2, quiere decir, es velocidad de la luz sobre B2. Entonces, el índice de refracción relativo entre el medio 1 y 2 es velocidad sub 2 sobre velocidad sub 1. Y a esto quería llegar hoy. Ley de Snell, la refracción. Aguántenme un segundito, ya me voy. Kondo, Oscuriri, Kondo, ¿estás? Sí, profe. Bien, me preguntaste que puede ser que no se desvíe. Sí, claro, que la onda de refracción pase directamente. O sea, recto. La velocidad va aquí, pero tiene que estar en el medio, como dice Nico, y ahora la vemos en menos de 5 minutos. Entonces, tenemos un rayo incidente y un rayo refractado. Acá tenemos θ1, que va a ser diferente de θ2.
Esto es aire y agua. Y un rayo reflejado. En la refracción ya conocemos las leyes de reflexión. Entonces, θ 1 sobre seno de θ 2 son dos ángulos diferentes. θ 1 y θ 2 son dos ángulos diferentes porque se refracta. Es igual a eta 2 sobre eta 1. Seno de θ 1 sobre seno de θ 2 es igual a B1 sobre B2. Y seno de θ 1 sobre seno de θ 2 está... ¿Qué será esto de acá? Lambda. Longitud. Perfecto, muy bien, compañero. Longitud de onda 1 sobre longitud de onda 2. Velocidad de sub 1 a longitud de onda por frecuencia. Y velocidad sub 2 es igual a longitud de onda por frecuencia. Y este es la ley de Snell. Fíjense qué sucede cuando luz pasa de un medio transparente a otro. Aire, vidrio, aire. La frecuencia cambia. Está. C es la velocidad de la luz. Cuando la luz pasa de un medio a otro de diferente densidad óptica, disminuye su velocidad. Como la frecuencia es constante, ya que depende de la fuente y la velocidad de luz es constante, lo que sucede es que se reduce la longitud de onda. Son como los pasos de la luz. Si fueran pasos largos, serían más rápidos, y pasos cortos, y muchos, son más lentos. Entonces, acá tenemos longitud de onda, tenemos velocidad de la luz en el vidrio y longitud de onda del vidrio. Acá, longitud de onda es igual a velocidad de la luz sobre frecuencia, longitud de onda del vidrio es igual a velocidad en el vidrio de la luz sobre la frecuencia. Bien. Le voy a dejar esto que van a tener que estudiar, o sea, van a tener que ver todo esto para el viernes y para el lunes que van a tener con el profesor eta 1 y eta 2 igual a longitud de onda 2 sobre longitud de onda 1. Entonces, todo esto, por favor, lo van a tener que repasar por el viernes. Yo lo voy a subir ahora nomás si me falta alguno. Y los veo la clase que viene, que va a ser el viernes de la semana que viene, Dios mediante. Les deseo lo mejor, será hasta la próxima y gracias por acompañarme en esta clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, gracias. profe. Nos Chao, vemos. profe, gracias. Fin de semana. Igualmente. Nos vemos, chao.